pues como tal no era conocida en esos principios. Es decir, no constituía una disciplina que fuera autónoma como hoy en día lo conocemos. Y sus principios, pues básicamente se encontraban mezclados muchas veces con afirmaciones o pensamientos religiosos, especialmente de todos aquellos que fueron denominados padres de la iglesia. Vamos a pedir aquí a Andrea García que nos pueda dar lectura a la presente diapositiva, por favor. La escuela patrística. El Nuevo Testamento, que recoge los principios doctrinales del cristianismo, encierra trascendentales principios políticos. Estos fueron expresados conjuntamente con doctrina teológica. Si la comunidad política es el resultado de un hacer humano, los principios relacionados con el motor de esa actividad, la doctrina del hombre y las conclusiones respecto de su naturaleza influirán decisivamente en la construcción del pensamiento relacionado con las sociedades que el hombre forma al agruparse de sus semejantes. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Para los que se acaban de conectar, pues también les vuelvo a indicar que si yo les pido que lean, yo ahí mismo voy tomando la asistencia de cada uno. Por lo tanto, si les pido, cuando yo pase asistencia y si yo no los llamo es porque ya están chequeados, ¿verdad? Salvo que no hayan leído, porque seguramente no los tendré en mi listado, como pasó con algunos compañeros en la clase pasada, ¿verdad? Muy bien, cuando nosotros vamos a hablar de la patrística, básicamente, digamos que se acaba de conectar Vivian, pues vamos a ver que aquí los primeros pensadores cristianos, pues básicamente van a reflexionar sobre la luz o enseñanzas, como podemos denominarlos, del Nuevo Testamento, ya lo indicamos, sobre la base de los 4 evangelios. Y pues básicamente, de manera inevitable, esos pensadores pues hablaban de doctrina religiosa y doctrina política. Es lo que tenemos que tener en cuenta en estos pensamientos de la escuela patrística. Inclusive también se menciona, vamos a pedirle aquí a Ángel Alexander que nos pueda dar lectura a la diapositiva, por favor, Ángel. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ángel, adelante. Estos primeros pensadores cristianos, llamados padres de la iglesia, constituyen la que se llama escuela patrística. En esta escuela, no obstante, se encuentran recogidos aquellos principios verdaderos que fueron descubiertos por los filosóficos de la antigüedad y que por su misma certeza no podrán perder nunca validez, porque sería ir contra el principio de contradicción. Una cosa no puede ser cierta y dejarlo de ser. Las características de la verdad como predicado de la realidad de un ser son la inmutabilidad y la permanencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí vamos a darle la oportunidad también a la compañera que quiere dar lectura. Si nos damos cuenta, por lo tanto, en conclusión, es que el punto de partida de la escuela que estamos nosotros leyendo en estas 2 diapositivas, que como lo vuelvo a repetir, es un breve resumen. Para conocer la historia completa, son páginas y varias páginas de contenido. Sin embargo, pues aquí solamente se está dando lo más importante que a mi parecer es indispensable que conozcamos, ¿verdad? Y ya quedará también en el punto de partida de cada uno de ustedes, pues el profundizar un poco más si queremos conocer sobre el Estado. Sin embargo, para los fines de esta clase considero que solamente esta parte que está resumido es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hemos dicho que la escuela fundó todas sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué motivo? Porque de ahí tiene como punto de partida la revolución o el cambio de idea en cuanto al hombre y el mundo. Y también, si nosotros hablamos del hombre, también va a llevar en su momento inmerso todo lo relacionado a la política. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de esta escuela en términos generales, ¿verdad?
De igual manera, pues aquí nos vamos a encontrar con el pensamiento político de San Agustín en la época intermedia, estudiando. Aquí, mire que Jacqueline Carolina, si nos ayuda a leer, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El pensamiento político de San Agustín. En los primeros siglos del cristianismo brilló singularmente el genio de San Agustín, obispo de Hipona, 354 al 430. No escribió una obra sistemática de ciencia política, sino que expresó principios de esta disciplina a lo largo de sus elaboraciones de filosofía y teología. Su libro, La ciudad de Dios, no obstante, es un texto clásico en la historia de las ideas políticas. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, bueno, cuando San Agustín viene y empieza a escribir sobre estas obras, tendríamos que tener en cuenta el contexto histórico de ese entonces. Básicamente, pues San Agustín en un momento determinado se enfrenta a una lucha contra lo que ellos denominan el paganismo, donde pues esta última corriente pues buscaba la manera de sobrevivir a todos los constantes conflictos que habían pues surgido en ese momento. Y también San Agustín escribe estas sus obras cuando se acusaba también al cristianismo de que ellos eran los que habían provocado la destrucción de Roma, allá por los años 400. Por lo tanto, pues también tendríamos que tener en cuenta ese pensamiento a la luz de esa realidad, ¿verdad? Aquí pues no vamos a profundizar en eso, sin embargo, vamos a saber de que San Agustín escribió, por ejemplo, La ciudad de Dios, y ahí él buscaba, o su objeto primordial en ese entonces, era defender al cristianismo de esa acusación y demostrar que la causa de destrucción de Roma fue su debilidad, provocada por la depravación de las costumbres consecuentes a su vida pagana. En ese libro, pues él expuso una interesante doctrina política en la que hay reminiscencias del pensamiento griego e influencias de Cicerón y la doctrina del cristianismo. Él pues, básicamente sostiene el origen divino del Estado y la necesidad natural humana de su existencia, pero considera que si existe un poder coactivo, es decir, ahí ya él hablaba de un poder coactivo, un poder del Estado. Dentro del mismo, esto se debe al pecado, en el sentido de que el hombre, por su libertad, puede actuar en forma correcta o bien puede alterar el orden y causar daño a sus semejantes. Y esto hace necesaria esa coacción, en lo que nos dice San Agustín, en vez de que los hombres se sometan espontáneamente a las normas estatales. Es decir, San Agustín dice, bueno, si no hay, el Estado no tuviera necesidad de tener coacción en contra de los hombres, si ellos voluntariamente se sometieran a las normas que han sido dictadas por ellos. Este pensamiento, claro está, hoy en día pues nosotros lo conocemos como la libertad de acción que podemos tener todos y cada uno. Pero claro, esa libertad va a tener como límite el que yo no le provoque un daño a mi otro semejante, a la otra persona que está dentro de la sociedad. Es decir, esos pensamientos han servido para tener hoy en día normas, inclusive hasta normas constitucionales, que nos demuestren esa realidad, ¿verdad? Interpretada desde otro contexto hoy en día. Vamos a finalizar aquí con San Agustín. Vamos a pedirle aquí a Carlos Flores que nos pueda dar lectura a la diapositiva, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Carlos. Dice, uno de los puntos más importantes de su pensamiento filosófico y en consecuencia de sus concepciones políticas deriva de un análisis de la persona humana, que es examinada filosóficamente por primera vez a la luz del pensamiento humano, de su doble composición anímica y corpórea, deriva su posible pertenencia a las dos ciudades, a la de Dios en sentido espiritual de elevación y a la ciudad terrena en sentido material. Si se desvía de los principios morales que debe observar para permanecer en la ciudad de Dios. El ideal cristiano por realizar es pertenecer
y permanecer en la ciudad de Dios, realizando en la vida terrestre los ideales de justicia y de virtud, característicos de la ciudad divina. Gracias, muy amable, Carlos. Muy bien, aquí pues básicamente cerramos con el pensamiento de San Agustín de esta época, en que básicamente vemos aquí que él dice que el hombre básicamente se encuentra inmerso en dos mundos, y lo podemos ver así, de esa manera, o está compuesto de dos formas, es decir, él pertenece a dos ciudades, es como él nos centra su pensamiento. Él pues pertenece, recordemos, hablamos del sentido espiritual, a la ciudad de Dios, o sea, esa elevación suprema que él lo concebía de esa manera, y que inspirados en esos principios y valores, pues básicamente nosotros podríamos desenvolvernos en la ciudad terrena, es decir, en ese sentido material, eso que nosotros, o nuestra realidad principal o social, como lo han determinado otros filósofos y pensadores de la época intermedia de la evolución del Estado, ¿verdad? Y que debe de permanecer, decía él, todos en la voluntad de Dios, era lo que nos indicaba San Agustín. Y ahí vamos viendo cómo poco a poco van cambiando en esta época los pensamientos y cómo esos pensamientos para la época moderna, pues nos también de partida, pero que hoy en día pues son pensamientos distintos unos de otros y que se han perfeccionado a la luz de esas aportaciones que han hecho cada uno, ¿verdad? Vamos a ver por aquí Marvin Penados. Sí, Demos lectura a Marvin. Marvin Estrada, ¿es usted, verdad? No, perdón. no, Penados. Dice que no me... Permítame. No sé por qué no me aparece. No, fíjese que no me aparece, pero dé lectura y luego me coloca su nombre completo ahí en el chat, por favor. Bueno, Lisa, dando lectura, usted sabrá. todo el pensamiento político. Así es. La sociedad política antigua, dice, ¿cómo es? Jelinek, ¿cómo es? Se caracterizaba por la idea de su naturaleza unitaria. No se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados como dos clases colocadas en plano opuesto, en lucha entre sí, ni oposición de diversos poderes políticos, pugnando cada uno de ellos por lograr la supremacía dentro de la comunidad política. En la sociedad política de la Edad Media existía como elemento fundamental que lo especifica la presencia de la Iglesia como la institución unitaria universal, la oposición a la diversidad de las comunidades políticas y la división de las organizaciones políticas dentro de las sociedades políticas determinadas. Gracias. Ahí por favor me manda su nombre porque sí, su número de registro, porque sí no lo tengo en mi cuadro. Gracias. Muy bien. Si nos damos cuenta, básicamente, aquí en este pensamiento de la Edad Media, pues empieza a ver a la iglesia, pues como una composición unitaria en la cual dicen, bueno, ellos tienen una unidad. ¿Y qué es lo que está pasando con el Estado? El Estado también. Sin embargo, pues no se habían dado cuenta, a criterio de Jelinek, de la diferencia de clases que habían entre los gobernantes y los gobernados. Ahí empieza también un nuevo sistema que pues posteriormente con el tiempo va evolucionando y va cambiando. Vamos a anotar aquí a Marvin Penados. Vamos a ver aquí Tania Molina, que nos pueda dar lectura, por favor. Nos agregamos aquí a Marvin. Tania Molina. No está Tania Molina. Muy bien, vamos a pedirle entonces a Vivian Barrera. Vivian, tampoco está. Sí, Muy bien. sí, cogió. El hermanito estaba por ahí, ¿no? Es mi hijo. Vamos a leer, por favor, Vivian. Bueno, en esta época hay que advertir, además, la evolución que sufrió la posición de ambas organizaciones. La posición de la organización política en relación con la Iglesia
en el transcurso de los siglos medios. La lucha entre el poder temporal representado por el emperador y el poder espiritual, con su cabeza visible en el pontificado, caracteriza la Edad Media y la evolución de las organizaciones políticas que de una posición subordinada de la comunidad civil a la eclesiástica. La limitación y división de la sociedad política en la Edad Media se hace visible porque en la mayoría de los casos el pueblo permanecía totalmente ajeno a la vida política. Muy bien, muchas gracias. Pues empieza a dar en un momento determinado, pues dicen los pensadores, de que se empieza también a dar esa división entre Estado o Iglesia. Y en un momento determinado, pues había estado inmerso, que había terminado en gran parte de la Edad Antigua y también en una parte de la Edad Intermedia, y que ahí se da como ese punto de partida o punto de diferencia en que se dice, bueno, Estado es una cosa e Iglesia es otra cosa, ¿verdad? A pesar de los pensadores, que vamos a encontrar muchos de los cuales pues eran o pertenecían a la Iglesia, como es el caso de Santo Tomás. Vamos a pedirle aquí a Patti Flores que nos pueda dar lectura a la diapositiva, por favor. Patricia Yolanda Flores, me imagino que es el nombre. Sí les pido por favor que puedan colocar su nombre, no con abreviaciones, porque cuesta después de encontrarlos. ¿No está Patricia? Bien. Vamos a pedirle aquí a Juan Carlos que nos dé lectura, por favor. Gracias. Muy bien, aquí pues básicamente vamos a ver que Santo Tomás llega a indicar y llega a tener el ejemplo de ese estado, de esa ciudad que tenía su origen en Grecia. Y él considera que, pues, a su parecer, esas sociedades, eh, como eran conocidos en ese entonces, pues eran límites territoriales que eran muy reducidos y que básicamente no le permitían que las personas pudiesen desenvolverse y que dejaban fuera a muchas más personas que tendrían que estar dentro de ese estado ciudad. Y básicamente, pues, él empieza a abogar en ese momento por algún tipo de comunidades, pero que tuviera una extensión más grande, para que de esa manera, pues, ciertas personas no quedaran, o estamentos de la sociedad, no quedaran fuera del mismo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que él se va a referir en un momento determinado a la forma de gobierno. A ver, aquí Carol Ramírez Godoy, por favor. Carol Ramírez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Ahorita dice, en lo que se refiere a las formas de gobierno, estima que la mejor de todas es la monarquía, por la unidad que se le deriva de ella y por parecerse al reino de Dios con una sola potestad. No obstante, no define la monarquía absoluta, sino que considera que es mejor un gobierno mixto en el que participen como elementos moderados de monarca, la democracia y la aristocracia. El fin de la comunidad política, según Santo Tomás, es obtener el bien común y servir de órgano unificador, evitando que la sociedad se disuelva por la actuación egoísta de los hombres. Gracias, Carol. Bueno, prácticamente Santo Tomás en este momento, pues él viene y pues básicamente va a estructurar el origen del Estado. Él va a hablar de forma clara de los problemas que surgen en una comunidad
política u organización política. La naturaleza, los fines, la justificación, por qué motivo era necesario ese Estado, incluso hasta las formas de gobiernos, como lo podemos ver en este momento, ¿verdad? Que él tenía en su parecer o en sus pensamientos, pues cuál sería la mejor forma de gobierno. También básicamente él hablaba de esas relaciones del poder temporal con el espiritual. Claro está, recordemos que él era también, inclusive que es uno de los pensadores o de los padres de la Iglesia Católica en ese momento, y básicamente pues él también hablaba de ese derecho natural que teníamos todos de resistirnos a la tiranía que en un momento determinado nos pudieran enmarcar pues los gobernantes, ¿verdad? De esa época. Y vamos a cerrar aquí, básicamente cerramos esta época intermedia. Vamos a pedirle aquí a Leslie Moro que nos pueda dar lectura, por favor, de la presente diapositiva. Habló de igual manera de la ley natural como parte de la ley eterna que afecta a las criaturas racionales. La define Santo Tomás como la luz de la razón natural por medio de la cual distinguimos lo que es bueno y lo que es malo. La paz social solo se logra por medio de la imposición de un orden jurídico constituido por el conjunto de normas que integran la ley humana. En el nombre reside naturalmente cierta aptitud para la virtud, pero su perfección no se consigue más que por medio de alguna disciplina. Los hombres de buena disposición natural mejor se dirigen hacia la virtud por medio de su organización y funcionamiento. Descansan en la ley natural que por exigencias de la conducta libre de los hombres, de su libre albedrío, tienen que traducirse en la promulgación autoritaria de un orden positivo regulador de esa conducta. Gracias, Leslie. Pues básicamente, para los fines de estudio, aquí cerraríamos la época intermedia en esta parte. ¿Por qué motivo? Como lo vuelvo a indicar, es mucho más extenso, sin embargo, para poder hablar de forma puntual de cada una de las diferentes épocas que hay, pues nos llevaría bastante tiempo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes pues ya quieren llegar a esa parte del Estado, de decir qué es el Estado, cuáles son los elementos, cuáles son los fundamentos constitucionales que tenemos hoy en día de los diferentes elementos del Estado, y eso pues ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar también, en forma resumida, de la época moderna, cómo es que la palabra o el concepto va evolucionando. Y vamos viendo aquí también de que hay muchos compañeros que se van conectando ya demasiado tarde, como que solo para la asistencia, ¿verdad? Vamos a tener que verificar eso y ya en la siguiente clase, ya después de las 5, ya no vamos a dejar que nadie se conecte. Hoy todavía vamos a dar esa oportunidad porque recordemos, empezamos a las 5 en punto. Sí, Juan Carlos. Sí, sí, gracias, don Carlos. Sí, vamos a tener siempre en cuenta esa situación. Gracias ahí, vamos a ver ahí con Patricia, pues sí, de todos modos hay otra oportunidad también para pasar la asistencia todavía con los que no me han respondido, no tengan pena de eso. Los que van leyendo, pues, teniendo su asistencia. Fíjese que Leslie. De que a mí se me va a hacer, me va a ser un poquito imposible conectarme a las 5 en punto porque a esa hora vengo llegando aquí a mi casa, porque salgo a las 4:45 de mi trabajo. Antes lo podía hacer cabal a las 5 en punto porque salía a las 3 de la tarde, pero ahorita me cambiaron el horario laboral. Gracias, Lick. Gracias, Leslie. Bueno, vamos a ver, vamos a irnos acomodando ahí poco a poco. Gracias ahí por las observaciones, vamos a tenerlo en cuenta porque también vamos a ver esa situación, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con la época moderna. Como lo volvemos a repetir,
no significa que solamente lo que esté aquí dentro de las diapositivas, solamente esa sea la época moderna y la época intermedia y la época antigua. Y alguien diga, bueno, pero qué poquito es la época. No, hay estudios mucho más grandes y, como lo vuelvo a repetir, libros enteros que solo nos pueden hablar de los diferentes pensamientos de las diferentes épocas. Siempre tengamos en cuenta eso, por favor. Y aquí básicamente lo único que se hace es que podría decir alguien que ni siquiera es un resumen para la cantidad de información que hay de las diferentes épocas. Sin embargo, aquí sería básicamente una síntesis para comprender a grandes rasgos cómo el Estado ha evolucionado, ¿verdad? Porque si no, pues nos quedamos solo en los estudios de esta época. Solamente es para que aclaremos esa situación. Vamos a pedirle aquí a Kevin Tenaz que nos pueda ayudar a dar lectura a la diapositiva, por favor. Sí, con gusto. Buenas noches o buenas tardes, noches. Dice época moderna. A fines de la Edad Media se hicieron esfuerzos para lograr la unidad del Estado, superando la disgregación existente en el feudalismo. En Italia las ciudades estaban organizadas en forma monista, aunque no de manera similar a la antigua polis. Su unidad derivaba de que su gobierno descansaba en un solo hombre, o grupo aristocrático, un dirigente que imponía su voluntad a los demás. En la misma Italia, con el Renacimiento, surgió concepción del Estado moderno. El pensamiento de Maquiavelo desborda sin duda muchos de los rasgos de la sociedad política antigua. Ya se ve el nacimiento del Estado moderno concebido con su ingrediente específico de soberanía. Gracias, Kevin, muy amable por su colaboración. Pues básicamente aquí ya vamos empezando y ya vamos a ir viendo que en esta época moderna, a lo largo de los años, pues se va también teniendo en cuenta ya elementos como ¿verdad? Como la soberanía. Ya se empieza a tener diferentes pensamientos y uno pues va muchas veces perfeccionando al anterior y así sucesivamente a lo largo de esta época. Que claro está, lo volvemos a repetir, ha tenido pues como su base, sus antecedentes, las épocas anteriores. Por ello es de que todo va unido íntimamente hasta llegar a este momento. Y aquí vamos a indicar, por ejemplo, ya vemos que la iglesia, pues básicamente se dice que con su tradicional unidad ofrecía al mundo un ejemplo magnífico de concepción monista de las organizaciones y sirvió de esa manera indirecta a la construcción unitaria o monista del Estado moderno, es decir, recordemos una unidad en sí. Y este surgió al tenerse la concepción del mismo como unidad que superaba aquel dualismo en un momento entre el rey y el pueblo, es decir, entre el poder espiritual y el poder temporal, que básicamente fue una de las características de las sociedades políticas de la Edad Media. Y básicamente se supera esos dualismos. La lucha entre el Estado y la Iglesia, pues básicamente vino y se resuelve a favor del Estado. Muy bien, Kevin, vamos a tener ahí presente eso. Y básicamente se relega a la Iglesia a su esfera. Y básicamente también en algunos momentos de la historia nos va a indicar de que también en un momento determinado también fue subordinada al Estado. Y la lucha entre el rey y los señores feudales se resolvió también a favor de los monarcas, que igualmente se desligaron definitivamente de la virtual sumisión al imperio de ese momento, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de esos señores feudales o del feudalismo, pues tenemos que tener en cuenta que básicamente esta era una forma de organización social y política que básicamente mantenía una relación entre aquellos vasallos y los señores feudales, ¿verdad? Y básicamente, pues, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del feudalismo, básicamente se caracteriza por aquella descentralización en sí del poder. Y básicamente, pues aquí todo lo que era lealtad y protección que ofrecía el rey a cambio de dominios y algunos títulos es como predomina en esta parte del feudalismo. Solamente son ideas que
que tenemos que tener en cuenta en cuanto al feudalismo. Vuelvo a repetir, para fines de examen solamente va a venir lo que está en las diapositivas, porque como les vuelvo a indicar, es demasiado extenso y entonces pues ya les llevaría a ustedes estar leyendo un poco más, ¿verdad? Pero claro está, de ninguna manera se está desmotivando a que lo hagan. Recordemos de que ahí sí que si tenemos tiempo, si nos permiten nuestro tiempo diario, en nuestro trabajo, pues nos permite salir un poco más temprano y podemos también leer un poco más, no solamente de esta clase, sino que de todas, pues eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Es la recomendación que yo les hago. Mientras más tiempo tengamos, aprovechemos. Muy buena pregunta, Leslie. Sí, tiene razón. Yo no subí la anterior presentación. Hoy, al finalizar la clase, la voy a subir. Gracias por la observación y por el recordatorio. También puede pasar a veces que se le vaya a uno por alto esa situación, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Maday Núñez. Maday Núñez, si nos puede dar lectura. Por favor, Maday. Ese donde dice nace el principio de igualdad. Así es. Bueno. Nace el principio de igualdad ante la ley, que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo. En el Estado moderno se aparecen tres características: la unidad, la organización constitucional, una autolimitación del Estado frente a los individuos. Se habla de los derechos constitucionales como aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, denominada Constitución. Gracias, Maday. Mire, solo una consulta. Su nombre, Maday, es ¿con qué termina con Y o con I? Con I. Bueno. Es que aquí la plataforma me parece que está con Y. Muy bien. Gracias. Sí, así le pongo yo porque me gusta. Ay, qué barbaridad. Y después a mí me cuentan, que me hacen dudar si está bien escrito su nombre o no. Pero bueno. Si quiere ir al WhatsApp le mando mi nombre completito como es. Bueno, ahí vamos a ir verificando. Gracias, Maday. Muy bien. Gracias. Pues entonces aquí se da ese nacimiento, ya se empieza a hablar de ese principio de igualdad ante la ley y ya se empieza a hablar también de los términos constituciones, ya se empieza también a hablar de esos sistemas incompatibles de la esclavitud. Inclusive aquí en Guatemala, que se me va el dato de la Constitución, pero está el antecedente que en América fue de las primeras constituciones en las cuales se indicaba de que se prohibía la esclavitud. Pues recordemos que para toda la época anterior, pues se hablaba también, sobre todo en la época intermedia, se hablaba de esclavos y que esas personas muchas veces pertenecían y eran tomadas en cuenta como propiedad de una persona. Y pues básicamente eso pues también se va cambiando a través de los tiempos, ¿verdad? Imaginemos ahora, hoy en día, es inconcebible que pensemos en que alguien puede ser esclavo de otro, ¿verdad? Son las situaciones que se van dando, esa unidad en un momento determinado, que se da dentro del Estado, una organización constitucional. Es decir, aquí es que el Estado ya se va a concebir como aquella comunidad que está organizada básicamente y que sus instituciones se encuentran normadas y regladas dentro de determinado ordenamiento. Y una autolimitación del Estado frente a los individuos. Aquí ya más adelante nosotros vamos a ver que ese Estado, pues sabemos muy bien de que tiene dos caras. Dice, una cara que crea normas y la otra cara en donde el cual el Estado también está sujeto él mismo a esas normas. Es decir, todo esto pues va cambiando para ese momento y se va viendo esas cuestiones que básicamente están inspirados en esos derechos humanos, que hoy en día sabemos muy bien que el derecho a la igualdad es fundamental en todos los ordenamientos jurídicos vigentes, o en la mayoría. En el caso de Guatemala, pues se encuentra reflejado inclusive en la propia Constitución, como se verá más adelante, pues ya ustedes lo han visto, si no estoy mal, en sus cursos de Derecho Constitucional. Creo que ahorita lo estarán llevando.
Vamos a ver aquí, Mariana Bollman. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos puede dar lectura a la diapositiva, por favor? En esta época se dan dos hechos fundamentales en lo político, el Renacimiento y la Reforma, los cuales sucedieron en el siglo XV y a principios del siglo XVI. En ese marco se halla Nicolás Maquiavelo, basándose para sus observaciones teóricas en realidades políticas de su tiempo, además de estudiar fenómenos políticos pretéritos o pasados. Sus experiencias aparecen en la obra El Príncipe, donde examinó las causas de la grandeza y decadencia de los estados. Gracias, muy amable. Mire, solo mándeme su nombre porque no me aparece aquí en mi cuadro. No sé si no tengo bien escrito su nombre, podría ser. Por favor, ahí me lo manda. Al chat se lo mando. Ajá, por favor, aquí al chat. Ok. Muy bien, aquí pues básicamente Nicolás Maquiavelo pues empieza a escribir sobre El Príncipe, que es muy conocida y que pues también sería bueno que ustedes la puedan leer, no tanto por el hecho de que se les va a dar o no se les va a dar puntos, sino que para que vayamos viendo cómo concebía él esas grandezas y decadencias que se daban de los estados, lo que indica acá, ¿verdad? A ver, aquí yo creo que si no la tenía agregada, Mariana, ahí la vamos a agregar. Muy bien, vamos a ver aquí. No sé si ya nos ayudó a leer. Jonathan Coyi, por favor, si nos puede dar lectura a la presentación. Claro, licenciado. Gracias, Jonathan. Su doctrina consiste en considerar los lícitos, los actos de gobierno, tengan sentido o no, siempre y cuando tiendan al fortalecimiento del poder y al bienestar público, conceptos que dieron lugar a lo que ahora a la que ahora se le conoce como maquiavelismo. Ahí hay dos como, pero supongo que es eso. A lo que ahora se le conoce como maquiavelismo o maquiavélico, y por ello se le considera el iniciador del principio político de la razón del Estado, lo cual significa separar la política de la ética cuando está de por medio el engrandecimiento del Estado. Se plantea que el pensamiento de este tratadista en cuanto a separar la ética de la política se refiere al tipo de ética cristiana que imbuía el actuar y el pensamiento político de la época. Se daba matices de lo que hoy conocemos como un discurso políticamente incorrecto. Muchas gracias, Jonathan. Pues básicamente, pues aquí tenemos en cuenta esa situación, ¿verdad? Que ya Maquiavelo también dejaba claro de que se debía separar al Estado de la Iglesia, que no se podía concebir como tal, y que es una realidad, una de las conclusiones que nosotros podemos ver, que el Estado en un primer momento tenía íntima relación con la Iglesia. Inclusive prueba de ello es de que todavía pues se va a hablar en algunas constituciones de diferentes estados en los cuales se les da algunos poderes a la iglesia, ¿verdad? Dependerá también de las constituciones antiguas en las que se daba esa situación también. No vamos a profundizar en ello, pero es la realidad que sucede, o sucedió, mejor dicho. Vamos a ver aquí Elsa Martínez, por favor. Elsa Martínez. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ayúdanos a leer. Otro filósofo de origen francés que destacó en la época es Juan Bodino. En los 6 libros de la República se encuentra principalmente plasmado su pensamiento político, con el cual este filósofo perseguía la consolidación de la monarquía absoluta en Francia. Su tema fue elaborar la doctrina de la soberanía, definida como un poder supremo sobre ciudad y súbditos, no sometido a ley, es decir, no sometido a la ley positiva. Esto, dicen, no significa que haya despotismo, porque considera que ese poder supremo está bajo el derecho natural.
el derecho de gentes y las costumbres. Desde su punto de vista, presenta una teoría del Estado a partir de la premisa que el bien del individuo y del Estado no son contradictorios. Muy bien, muchas gracias. Y podemos verificar que básicamente con este filósofo, al igual que con Nicolás Maquiavelo, la ciencia política se secularizó al abandonar la posición teológico-religiosa. Y el problema fundamental que se buscaba en esa época era solucionar ese aspecto inmanente del Estado, o sea, todo aquello que brota de la vida misma de ese Estado, la distribución del poder entre autoridad y pueblo. En el mismo periodo, también figura Thomas Hobbes, de origen inglés, quien comparte la opinión vertida en el párrafo que antecede sobre la secularización política y desarrolla las bases que habían sentado Nicolás Maquiavelo y Juan Bodino en ese momento, ¿verdad? Es decir, que pues él viene y también da un realce a los pensamientos de los anteriores autores de esa época. Y se puede decir que el objeto fundamental que persiguió Bodino con su doctrina fue la consolidación de la monarquía absoluta de su país en el siglo XVI. Por ello, su tema más importante es la elaboración de la doctrina de la soberanía, que definió como un poder supremo sobre ciudadanos y súbditos no sometido a ley. También la definió como la facultad de crear y derogar las leyes con potestad suprema. De esa suerte caracterizó Bodino a la soberanía como un poder supremo, el de más alta jerarquía, pues no se encuentra sometido a ley positiva, ya que la misma es creada y derogada por él, era lo que afirmaba pues Juan Bodino en ese momento. Y cerramos pues indicando que tanto el pensamiento político de Thomas Hobbes lo encontramos en sus obras Elementos de Derechos, Elementos de Filosofía, del Hombre, de la Ciudad, y principalmente en su libro cumbre titulado El Leviatán, que es un tratado sobre filosofía política. Y pretendió Hobbes encontrar elementos que explicaran el origen y la justificación del Estado, manteniendo una posición filosófica de orden materialista, pues argumentaba la existencia de cuerpos con movimientos, ya que sustancia y cuerpo son una misma cosa. Creía que el hombre es egoísta y no repara en medios de ningún tipo para conseguir sus propósitos, diciendo que el único límite de su acción es la fuerza. Básicamente, pues, cuando se habla de esa obra de Leviatán, pues, básicamente, Thomas Hobbes, pues, hace, pues, de referencia a ese poder absoluto, básicamente, que pues tiene el Estado para poder mantener controlados a sus ciudadanos. Básicamente lo habla que el Estado viene siendo como un monstruo, un hombre demasiado grande y que él tiene el poder o el control total. Con ello, pues nosotros podemos indicar a grandes rasgos al leer la historia de que el Estado moderno básicamente va a tener su origen junto con la Revolución Francesa. Básicamente, pues, esa también negación de los derechos que también en un momento determinado evoluciona y el hombre, pues, o el individuo como tal también pasa a ser considerado como parte integral del Estado y que puede ayudar a cumplir los fines del mismo, ¿verdad? Así es como nosotros podemos, como lo vuelvo a repetir, verificar la historia, leerla, que no vamos a detenernos mucho en ese aspecto. Claro que sí es importante por lo menos tener aspectos de ese momento, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando. Yo voy a subir las diapositivas para fines de examen, vuelvo a indicar, solamente será lo que está en las diapositivas, por favor. Y ya la otra semana, pues ya empezamos nuevamente a ver el Estado ya desde otro punto de vista. Cómo nosotros lo vamos concibiendo como tal, los elementos que lo conforman y en dónde encontramos fundamentados esos fundamentos constitucionales que dan vida y dan sustento a los elementos del Estado. Voy a pasar ahorita a la asistencia de las personas que todavía no se han mencionado. Los que ya pues se pasó su asistencia, pues se pueden también ir desconectando, ¿verdad? Vamos a iniciar por acá. Se encontrará por ahí Edwin Samuel Peláez.
Buenas tardes, Lick, presente. Muy bien. Bueno, antes de que se desconecten, solamente indicarles que para mañana pues ya está en la plataforma un foro que va a suplir la actividad de la clase de mañana, que sería básicamente que ustedes puedan hacer un comentario general acerca de estas épocas, ¿verdad? Lo que ustedes pues han comprendido. Les pido un comentario que no tenga menos de 50 palabras, ¿verdad? Yo, como lo vuelvo a repetir, voy a subir las diapositivas al finalizar la clase para que también pues, los que no estuvieron al inicio pues, puedan darle una lectura previa. ¿Verdad? Y tenemos desde hoy en la noche hasta el día de mañana a las 11:59 de la noche para poder subir su respuesta al foro. Por favor. Muy bien. Helen Sifonte. Lick, disculpe, yo me salí por Presente. equivocación, no escuché el nombre que dijo anteriormente. Yo voy a indicar nuevamente. A usted creo que no lo llamaba, Brian. Ah, está bien, gracias, Lick. Gracias. Cristina Barquín. Marta Ortiz. Fernando José Sánchez. Yesenia Ivana. Brian Amílcar Ábalos. Sí, ya los que ya están marcados su asistencia se pueden retirar. Feliz noche. Muy bien. Catherine Tatiana Gutiérrez. Feliz tarde, Lick. Gracias por todo. Bueno. Catherine, ¿no está? Edwin Samuel. Catherine Tatiana. Bueno, Edwin Peláez. Buen día, Alejandra Córdoba. Zulmi Madalí Ramírez. Tania Yulisa Molina Moro. Presente, Lick. Muy bien. Elma Cabañas. Presente, Lick. Muy bien. Y Glenny Coge Hernández. Lick, como lo mencionaba, espero y tenga en consideración usted con Catherine Ochoa, que acá en Santa Ana está lloviendo recio y está teniendo problemas de... ¿Quién sería, perdón? No le escuché. Catherine Ochoa. Ochoa. ¿Ya la mencioné? Ochoa. Catherine Paola. Sí, Catherine Paola. Bueno. Ochoa Hernández. Patricia Yolanda Flores. Peláez Rodríguez Jaime Adolfo. Presente, Lick. Bien. Jaime. Maybe Rosita Córdoba. No está. José Nixon Rafael. No está tampoco, no se conecta. Vicente de Jesús Che. De la Rosa Izaguirre Elsa. Juan Cruz Tech. Lick, disculpe, dice que yo tengo problemas de conexión, no sé si ya mencionó mi nombre, que estaba escuchando aquí, pero No, se todavía no lo sale he cada rato. mencionado. Yo estoy mencionando a Juan Tech. Ah, bueno, gracias, Lick. No solo para la asistencia, Juan. Esmeralda Can. Tampoco está. Oscar López. Presente, Lick. Muy bien. Marvin Estrada Molina. Lick, buenas tardes. Sí. Así como a mí que ya me mencionó, ¿ya me puedo salir? Si ya lo marqué, sí, si ya lo mencioné. Va, bendiciones, Lick. Bueno, Buenas tardes. Jacinto Ramos, Julio César, ¿no está? Chávez García, Milenia Rosalía. No me aparece aquí ninguna asistencia de ella. Elsa Beatriz Cotup. Tampoco me aparece. Buenas tardes, licenciado. La compañera me escribió para que le informara que no contaba con internet. ¿Quién? En el caso de Milenia. Elsa Beatriz. Elsa Beatriz. Ah, bueno, gracias. Vázquez, Débora.
Rosa Vázquez Débora, García Méndez Angie Alejandra, Kevin Agustín, Elvis Hernández y Belvet Pamela Álvarez. En este listado son pocos los que Lick, ¿sí? Lick, disculpe. Yo soy Elvis Hernández, ya me había mencionado. ¿Y por qué no respondió? Bien, ya, aunque me acaba de mencionar ahorita, pero se pasó rápido el otro nombre. Bueno, gracias. Ya lo mencioné. Ya lo chequé, perdón. Mendoza Marilyn. Gracias. Mendoza Marilyn. Yuman Pacheco Kimberly. Chacón Aldana Brian. Lick, disculpe, Marilyn me comunicó de que le estaba fallando un poco el internet, pero sí estaba conectada. Vaya, vamos a chequearle aquí que es Presente Lick, Brian Chacón Aldana. Brian Chacón Aldana. Muy bien. Ya respondió Marilyn. Muy bien. Guamuch Lorenzo. Lick, los que leímos nos podemos salir. Ay, sí, muchachos. Gracias, Lick. Bueno. Bueno, Lick, adiós, feliz tarde. No, adiós, feliz tarde. Perdón, no sé si contestó Yesenia Rosibel Guamuch. Rosemary Raquel Tut. Kevin Bracamonte. Miley Flores. Presente. Amarini Agustina. Alba Elizabeth. José Antonio Rodríguez. Marco Vinicio Recinos. Presente, Lick. Bien. Lima Aroche. Lima Chávez Maylin. Presente, Lick. Ortiz López Luis Alberto. Verónica Alejandra Penados Más. María Alejandra Valenzuela Ayala. Marvin Neftalí Penados Cunil. Presente, Lick. Bien, Neri Osvaldo Yupe. Óscar Ovidio Mateo. Presente, Lick. Bien. Georgina Paz Pinelo. Presente. Muy bien. Estará por aquí Ofir Saldana López. Presente. Muy bien. José Rafael de León. José Rafael de León. Jocelyn Paola Marroquín. Ahí con ese micrófono, por favor. Y Dania Diomaris Reynoso. Ruth Gabriela Sosa. Lima Oil Dating. Presente. Bien. Ricardo Ángel García. Yasmin Edith Tiul. Elsie Anabeli. Presente. Y cerramos con María René Spunner Chan. Presente. Y por último, Sandoval. Muy bien. Ahí estaríamos, chicos. Yo les deseo que tengan una feliz noche. Lick, a mí no me mencionó. No nos mencionó tampoco a mí. Vamos a ver. Mi amigo me mencionó. Permítanme, vamos a ver primero a Jonathan. Jonathan Efraín Collín.
Presente. Hoy sí. Gracias, Lick. ¿Usted había leído o no? Sí, sí. Y no por eso le indiqué pues Jonathan que los que habían leído no los iba a mencionar porque ya les... No, como le digo, no tenía buen internet. No tengo, pues. Ah, bueno. Pero ¿Y qué gracias, le gracias. indicó Débora? Débora Yamilet Vázquez. Hoy sí presente, Lick, tenía problemas Bien. con mi internet. Ya la mencioné, pero no me contestó en su momento. A mí tampoco Sí, me por mi mencionó. internet, Lick. Muy bien. Andrea, usted leyó, ¿verdad? Sí. Andrea, y no le estoy indicando aquí a su compañero que si leyeron ya los marqué en asistencia. Es que yo soy muy insegura. Qué barbaridad. Gracias. Bueno, ahí estamos, chicos, que tengan una feliz noche. Por favor, ahí no se olvide Feliz responder el noche, foro. Lick. Vaya. Gracias, feliz tarde.